Descubre lo escalofriante. 60 minutos de relatos aterradores y malditos de Michoacán revelados. La aldea de María, oculta entre nieblas y susurros del pasado, guardaba secretos oscuros. Una madre soltera de 34 años, luchando cada día por sobrevivir, vivía atrapada en un hogar humilde donde las sombras danzaban al caer la noche. Al cierre de un día pesado, mientras trataba de preparar algo decente para sus dos hijos pequeños, un eco extraño reverberó desde el viejo pozo en su jardín. Era un murmullo, no uno cualquiera, sino unos íntimos y gélidos susurros que parecían llamar su nombre, como un canto de sirena en medio de un mar agitado. «Déjame en paz», exclamó, suponiendo que sus hijos estaban jugando a sus espaldas. Pero al girar, se dio cuenta de que el silencio era abrumador. Ellos, esos pequeños que llenaban su vida de alegría y sentido, ya no estaban. La oscuridad del pozo se volvió su único espectador en ese momento helado. Un escalofrío le recorrió la espalda y su piel se erizó. Algo no estaba bien. Cada noche, los susurros se convertían en un lamento, una súplica desgarradora que resonaba en sus oídos y se enredaba en sus pensamientos. María, presa del miedo y la desconfianza, empezó a investigar. Ahí encontró leyendas corrosivas, historias de una malignidad que había brotado de aquel pozo, maldiciones antiguas tejidas en el linaje de su pueblo. Aquella mujer, acusada de brujería, había levantado un velo de terror que prometía venganza. El clima se tornaba pesado. A medida que María exploraba más, el ambiente en el barrio se enfrió. Con sus vecinos cuchicheando a sus espaldas y evitando cruzarse con ella, la sensación de que algo la acechaba se intensificó. Sus ojos, antes llenos de esperanza, se volvían cada vez más desconfiados. Un viejo conocido se había acercado, insinuando que algunas personas observaban con ansias, aquellos que sabían más de lo que dejaban ver. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tormenta llegó, oscureciendo el cielo como una sábana de horror. El viento aullaba, llevando consigo los gritos del pozo, que convertidos en clamor, inundaban sus pensamientos. El estruendo del trueno resonaba como un presagio de calamidad. María, en un vaivén entre la razón y la locura, comprendió que debía enfrentar aquello que la atormentaba. La sombra en el fondo del pozo parecía cobrar vida, y cada nombre que se susurraba eran ecos de aquellos desaparecidos, llevados por la malevolencia camuflada entre quienes eran sus conocidos. Sin embargo, cuando decidió descender hacia el abismo, una risa fría y burlona retumbó en su mente, un recordatorio que ya no había vuelta atrás. Reconoció que estaba al borde de desenmascarar una verdad insostenible y peligrosa. Se detuvo, el aire se volvió denso, e incluso sus latidos parecieron acobardarse ante la oscuridad que la rodeaba. ¿Qué pasaría si al mirar hacia el abismo decidiera mirarla a ella de vuelta? El aire a su alrededor empezó a palpitar, como si la tierra misma respirara. María sintió la presión del silencio, una calma engañosa que solo acentuaba sus miedos. La tormenta rugía, pero parecía distante, como un eco de lo que ya había pasado dentro del pozo. Con el corazón desbocado, retrocedió un paso, y en ese momento escuchó el murmullo nuevamente. Era más claro, más insistente. «María, ven». Con un impulso contra la lógica, se acercó. La sombra dentro del pozo parecía moverse, como si se retorciera, tratando de escapar de su prisión. Era un llamado, un incumbente toque para que se uniera a aquellos cuyos nombres había escuchado susurrar. Con cada paso, la percepción de la realidad se deformaba, llevándola a un estado entre la cordura y la locura. «¿Qué quieres de mí?»,
murmuró, mientras se agachaba, sintiendo la fría brisa que emergía de la profundidad. Su voz resonó, apenas un murmullo casi aplastado por el viento, pero la respuesta que obtuvo fue un sonido más perturbador que cualquier palabra, una risita que parecía desplomarse desde las entrañas del infierno. Pero el miedo nunca había sacudido tanto su ser como cuando, de la nada, sintió que algo frío y húmedo tocaba su mano. Fue un roce ligero, una caricia que parecía sacarla de su estado de trance. ¿Qué es esto?, se preguntó, mientras la pavorosa sombra se deslizaba, dejando al descubierto un rostro medio sumergido que la vigilaba fijamente. Era una niña, pero no era como cualquier otra. Su piel era de un pálido crudo, como si nunca hubiera visto la luz del sol. Sus ojos, dos pozos oscuros, reflejaban una desesperanza antigua, una nostalgia por lo que había sido. «Sálvame, María, sálvame», imploró en un tono apenas audible, resonando en los recovecos de su mente. María, atrapada entre un impulso de ayudar y un horror abrumador, se preguntó cuántas almas se habían perdido allí, cuántas de ellas habían sido las inocentes víctimas de la maldición que la amenazaba. Con cada palabra que la niña susurraba, una imagen aterradora se destellaba en su mente. El viejo pozo no era solo un simple hoyo, era un altar, un punto de encuentro para entidades que deseaban consumir y extinguir todo vestigio de luz. Sin pensarlo dos veces, María dio un paso atrás, y en ese instante, como si hubiera quebrado el hechizo, las luces parecieron apagarse. La sombra en el pozo se convirtió en una vorágine que se agigantaba y retorcía, y el grito de la niña se mezcló con aquellos que había escuchado. Eran muchos, demasiados. «¡Cierra el pozo, María!». «No los dejes salir», gritó su mente. Pero antes de que pudiera encontrar el camino de regreso, un estruendo sacudió la tierra y el ladrido de un perro resonó en la oscuridad, llenando el aire con un sentimiento de peligro inminente. Los susurros se intensificaron, colisionando con el eco de sus propios miedos, una advertencia, una amenaza latente que provenía de todos lados. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, sacudiéndola con cada golpe del viento feroz que azotaba su casa. La figura de la niña se desvaneció y en su lugar aparecieron sombras más grandes, más oscuras. Gritos desesperados inundan el aire. Algo estaba surgiendo desde las profundidades del pozo y con un horror indescriptible se dio cuenta. No solo buscaban salir, sino que deseaban cobrar venganza. Un atisbo de luz se coló por entre las nubes que cubrían el cielo, iluminando brevemente el rostro de María, ahora consumido por el pánico. Ella corrió, pero no en dirección al viaje seguro, sino hacia el pozo. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, sabía que no podía escapar de lo inevitable. La única opción era confrontar aquello que había desatado, o convertirse en una de las sombras que acechaban. Mientras se acercaba al borde, una pregunta se cernía en el aire tenso. ¿Lograría salvar a sus hijos, o se vería atrapada para siempre en las profundidades de la oscuridad? La tierra continuaba temblando bajo sus pies. María sentía un sudor frío deslizándose por su espalda, al tiempo que sus sentidos se agudizaban. El aire denso y cargado parecía volverse más pesado, como si lo sobrenatural impregnara cada rincón de su entorno. La oscuridad del pozo parecía absorber toda luz, dejando el mundo exterior envuelto en penumbras. «Debo hacerlo, no puedo dejarlo salir», pensó, pero el eco del grito en su cabeza crecía más y más. «¡Sálvame!». Una mezcla de compasión y horror se apoderó de ella. La niña, esa manifestación de desesperanza, era solo una víctima, pero también un recordatorio de que su propia vida estaba en peligro. María se inclinó hacia el borde del pozo, sus dedos tambaleándose en el borde desmoronado. Entonces, un destello de luz atravesó el cielo, como un rayo fugaz que iluminó las sombras. En ese breve momento, vio su reflejo en la oscuridad del pozo, un rostro cansado, encarnando miedo y determinación. Tenía que elegir.
Con cada susurro que resonaba desde la profundidad, la urgencia crecía, y el eco de voces clamando desde el más allá parecía arrastrarla de vuelta a esa abominación. «¿Por qué tienes miedo, María? No eres la primera», susurró una voz antigua, serpenteante y áspera, que hizo eco entre sus pensamientos. «¿Qué estás diciendo? ¿Quiénes son?», preguntó ella. La voz solo rió, un risa ronca que reverberó en el pozo, recorriendo su cuerpo como un frío helado. «Las nubes ocultan mi rostro, pero no puedes ignorar el pasado. Ellos regresan, lo reclamamos todo», continuó la voz, ahora aturdiéndola con ecos de lamentos enterrados, de almas que jamás encontraron la paz. María dio un paso atrás, pero otro grito atraía su atención. Fueron sus hijos, sus pequeñas voces llamando desde la entrada de la casa. «Mamá, ven, ayúdanos», gritos desesperados que la desgarraron. La mente de María se debatía en un torrente de dolor y responsabilidad. «No puedo dejar que esto continúe», pensó, pero, a la vez, la sombra en el pozo parecía extender sus garras hacia ella, pulsando de hambre por su luz. El viento aulló violentamente, y de repente el suelo bajo sus pies se resquebrajó, como si el voraz abismo quisiera atraerla. Al darse cuenta de que tenía que actuar, se irguió de nuevo, y sintiendo en su corazón una desesperación indescriptible, gritó: «Los dejaré salir, pero no a costa de mi familia». Un silencio inquietante envolvió el aire, como si la oscuridad misma esperara su siguiente movimiento. Y en ese instante, algo titiló en el interior del pozo, un resplandor bañado en sombras, mientras la esencia de las voces comenzaba a transformarse en un coro siniestro que invocaba a todos aquellos que habían sido olvidados. El panorama se tornó aún más oscuro, y un sentimiento de terror indescriptible surcó el corazón de María al ver que las sombras de otros niños emergían del pozo. Sus rostros estaban distorsionados y llenos de rencor. «No los dejes salir, María», gritó nuevamente su mente, mientras los espectros se abalanzaban sobre ella, sus ojos vacíos buscando validar su sufrimiento. María temblaba. Recordaba el viejo cuento de los pueblos, el que hablaba de sacrificios, de tratos irrevocables. Pero ahora no había vuelta atrás. En su mente, la batalla entre la lógica y la supervivencia se desataba. Mientras las sombras se acercaban, un escalofrío le recorrió la espalda. «¡Atrás!», gritó, pero el eco reverberaba como si fuera una burla. La realidad comenzaba a desdibujarse, y en medio del caos, una figura al fondo comenzó a tomar forma. Era la niña. Con los ojos fijos en María, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. «Tienes que ayudarme, tú tienes el poder», le dijo, extendiendo su mano. «Pero deberás decidir, ¿te quedarás y los dejarás entrar?». La decisión estaba planteada, y el peso de sus elecciones se expandía más allá de su comprensión. María sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba aún más. ¿Salvar a mis hijos o liberar a esos sufrientes? ¿En qué se convertirá todo esto? El infiltrado de terror se adueñaba de su ser, y al ver la mirada de desespero en la niña, la pregunta surgió en su mente: ¿podré hacer que todo borre la oscuridad o solo caeré en ella? Sin tiempo que perder, María miró el pozo negro y la niña en sus ojos. Pero antes de que pudiera decidir, una sombra monstruosa emergió con un rugido horrendo, como un dragón liberado de su prisión. La noche se cerró sobre ella, y con un miedo abrumador, María supo que cada segundo contaba. La decisión crucial estaba al borde de su mente, y el tiempo se agotaba. ¿En qué se convertirá todo esto? La realidad se tornó sombría mientras las sombras danzaban a su alrededor, y María sintió que algo más siniestro se preparaba para abrazarla por completo. El rugido de la sombra resonó con fuerza, y el aire se volvió irrespirable, una mezcla de cenizas y miedo. María retrocedió, pero cada paso era el eco de su impotencia.
Las sombras acercándose llevaban en su aliento el frío helado de la muerte y del sufrimiento. «¡No!», gritó, sintiendo el terror apoderarse de su corazón. «¡No los dejaré entrar!». Las manos temblorosas se aferraron al borde del pozo como si fueran su único ancla. La niña en la oscuridad la miraba con desesperación. Su rostro se tornaba más etéreo con cada segundo que pasaba. «¡Ayúdame, por favor!». Las demás figuras comenzaron a tomar forma. Eran espectros de niños, sus rostros desgarradores y sus ojos vacíos como el abismo del pozo. Una mezcla de súplica y rencor brotó de sus labios. «Nosotros somos muchos, tú no puedes salvar a todos». María sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué significaba realmente salvarlos? ¿Era un acto de compasión o un suicidio en la penumbra? La lógica se desmoronaba como el suelo a su alrededor. Con cada grito que resonaba en su mente, un fragmento de su ser se desgastaba. «Si te quedas, todos lo sufriremos», volvió a susurrar la voz serpenteante que había escuchado antes. «Esa niña, ella no es lo que parece, no puedes confiar en ella». Las sombras comenzaron a chocar entre sí en el aire, una danza grotesca de maldad y desespero. La niebla negra se arremolinaba, susurrando viejas leyendas, historias de sacrificios por promesas olvidadas. Pero María no podía dejar a sus hijos ante tal elección. Las voces en su cabeza eran un eco constante, convirtiéndose en un grito ensordecedor. El caos se desató, el cielo se llenó de relámpagos y truenos que parecían reflejar su lucha interna. Cada destello iluminaba por un momento las caras de aquellos niños distorsionados, y ella sentía que una parte de su alma se iba con ellos. «Los dejaré salir, pero debes prometerme que no les harás daño». La desesperación borboteaba en su voz, como si cada palabra arrastrara un pedazo de su cordura. La niña, ahora más clara, sonrió, aunque su expresión transmitía una sombra inquietante. «No soy yo la que tiene el poder», dijo, con un tono que le congeló la sangre. «Tú eres la que decide. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?». María cerró los ojos, sintiendo el sudor goteando por su frente. La decisión era abrumadora. Jóvenes vidas pesaban en su mente. Un grito familiar rompió el aire, rasgando la penumbra. «¡Mamá, ayúdanos!». Era su voz, su hijo. Esa llamada la atravesó con un dolor punzante, y el tiempo pareció detenerse. Las sombras que la rodeaban comenzaron a gritar. Sus voces se entretejieron en un clamor incesante. «¡Sálvanos! ¡No podemos esperar más!». María sintió que el abismo del pozo la llamaba, y dentro de su corazón una chispita de esperanza se encendió. La creencia de que aún podía hacer algo, que aún había tiempo. Y en un instante, la oscuridad cobró vida. Los espectros la rodearon como aves de presa, esperando el momento de su elección. Un camino se aparecía ante ella, un sendero sin retorno. Y mientras el viento aullaba con más fuerza y las sombras se abalanzaban, María extendió su mano. ¿Sería un acto de salvación o la perdición de todos? Con su alma desgarrada, fue el eco de su propia elección lo que la hizo temer más que a cualquier horror. Cada segundo contaba, y mientras las sombras chocaban y giraban alrededor de ella, se dio cuenta de que había algo más que solo decisión, algo oscuro y latente. El rugido del pozo se volvió ensordecedor, y en ese instante súbito un grito resonó, como una advertencia o un lamento, y todo estalló en pureza y caos. ¿Podría salir de esta batalla con su dignidad intacta? Las sombras comenzaron a fusionarse, a formar una entidad que desbordaba la misma esencia de su alma. «Un precio deberás pagar», resonó la voz en el aire, justo cuando la oscuridad se cernía sobre María, llevándola a un abismo del que nunca podría escapar. La decisión podría haber cambiado todo, pero ahora algo más estaba por ocurrir. Justo cuando pensó que todo se perdería, la figura de la niña emergió con un fulgor inesperado, y la promesa de la oscuridad se tornó inminente.
¿Qué habría decidido María en ese instante crucial? ¿Y a qué costo? El viento se detuvo, como si el universo mismo contuviera el aliento. María sintió cómo la presión de la oscuridad se intensificaba, apretando cada molécula de su ser. La figura de la niña flotaba, su rostro iluminado apenas por un rayo de luz tenue que parecía más un engaño que un verdadero respiro de esperanza. «¿Qué quieres de mí?», preguntó María, su voz apenas un susurro. «Quiero liberarte», respondió la niña, sus ojos brillando con un destello que en un momento pareció dulce, pero que rápidamente se tornó en una mirada penetrante que heló la sangre de María. Pero el costo será alto. Las sombras alrededor comenzaron a moverse de manera errática, danzando como serpientes inquietas. Cada movimiento parecía pulsar con energía oscura, una sinfonía de desesperación que resonaba en la mente de María. Las voces de los niños eran un coro de súplica, una mezcla de gritos y lamentos que la hacían temblar. Justo cuando parecía que su corazón se rompería, una ola de determinación la envolvió. «Si tienes el poder, ¿por qué no lo usas tú?». La ira brotó en su voz, seguida de la desesperanza. La niña frunció el ceño, tomando un paso hacia adelante. «¿Por qué no soy más que una sombra, un reflejo de lo que deseas? Tú, María, eres la que puede decidir». Todo en ella temblaba, las palabras de la niña resonaban en su pecho, empujándola hacia un abismo que no quería explorar. «¿Qué resultado esperas de mí?». Las sombras comenzaban a arrastrarse más cerca, alzando sus formas espectrales, una presencia insoportable que la sofocaba. «Tu deseo de salvarlos». La voz de la niña era suave, casi seductora. «¿No es ese el poder que anhelas? Ofrece tu propia esencia y ellos te seguirán». Un eco de risas distantes retumbó en el aire, burlonas y cargadas de una risa siniestra. María apretó los dientes mientras un sudor frío recorrió su espalda. Quizás había una razón por la cual tantas almas estaban atrapadas en esta penumbra. ¿Cuántas habían hecho pactos sin advertir las consecuencias? «No, no puedo», fueron las únicas palabras que pudo articular mientras sus manos temblaban. Los espectros de los niños se acercaron, sus caras cada vez más visibles, llenas de anhelo y angustia. Uno de ellos, un niño de cabellos rizados y ojos oscuros, extendió su mano hacia ella. «Mamá, hazlo por nosotros, por favor». El aire se volvió eléctrico, y María sintió que sus fuerzas se desvanecían, su voluntad flaqueaba. Recordó cada lágrima derramada por su familia, cada noche oscura sin poder dormir por su culpa. La invencible necesidad de protegerlos era como una espada afilada en su pecho. «Si el precio es entregar mi esencia, entonces siempre será una elección», murmuró, los ecos aún rebotando en su mente. Escuchó la voz serpenteante en su cabeza. «Ellos no son los únicos a quienes debes salvar. Hay un precio que debes pagar para tu propia salvación». La niña sonrió ahora. Su expresión era casi humana y al mismo tiempo aterradora. «Acepta y serás recordada, pero conoce que tu sacrificio cambiará la historia». María sintió una oleada de dolor y adrenalina. El abismo del pozo la llamaba. Todo se había reducido a una sola decisión. Miró a los espectros de aquellos niños, su corazón latiendo con cada mirada de súplica que le ofrecían. «¿Y si el rescate solo trae más sufrimiento?», preguntó, temiendo la respuesta. La niña rió suavemente, los ecos reverberando en lo profundo del oscuro cielo. «Eso, querida María, jamás lo sabrás hasta que lo intentes». Entonces, con un último grito de guerra, ella extendió su mano abierta hacia la oscuridad. «Soy yo quien decide». El instante se detuvo, y todo volvió a estallar. Las sombras comenzaron a envolverse en una vorágine, y el grito de María resonó en el abismo, un eco que se perdía sin retorno. La sombra se abalanzó sobre ella, y en medio del caos, el último susurro de la niña resonó: «Bienvenida a tu verdadera prueba». Mientras todo se oscurecía, la interminable incertidumbre la abrazó, y el destino de muchos pendía en un hilo. Un sonido ominoso se aproximaba, y un nuevo horror estaba a punto de desatarse.
pero antes de que el último rayo de luz se extinguiera, María entendió que su decisión había abierto una puerta que jamás debería haberse tocado. ¿Qué sombras emergen en el mundo de los seres que una vez conoció como vida? ¿Quién más pagará el precio de su elección? Las sombras se arremolinaron, formando un torbellino de oscuridad que amenazaba con devorar todo a su alrededor. María sintió cómo su cuerpo se hundía en una bruma helada, mientras el eco de su grito se desvanecía, transformándose en susurros ahogados. La sensación de caer se intensificaba, como si el suelo se abriera bajo sus pies, devorando su esencia que ahora era una moneda en la balanza del destino. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, María se encontró en un paisaje desgarrador. Era un lugar desolado, una versión retorcida de su mundo. Casas decaídas y árboles marchitos se alzaban, difusos como recuerdos lejanos que nunca debieron ser invocados. La atmósfera era pesada, una maldición palpable que parecía susurrar su nombre en un coro de voces tristes. «Bienvenida al otro lado», dijo una voz desde el fondo, resonando a través de los restos marchitos. María, con el corazón latiendo frenético, se dio la vuelta. Era la niña, pero su apariencia había cambiado. Su sonrisa no era más que una mueca. Sus ojos ahora eran huecos, y el aura que antes daba esperanza, ahora era solo desolación. «¿Qué has hecho?», preguntó María, su voz temblorosa. La niña se acercó lentamente, su figura destilando una esencia oscura, un eco de todas las almas atrapadas allí. «Tú elegiste pertenecer a este lugar», respondió la niña, y las sombras a su alrededor parecieron cobrar vida, arrastrándose y estirándose hacia María. «Ahora tú también llevas la carga de muchos. ¿Sientes su dolor?». María sintió un escalofrío que le atravesó la columna, como si 1000 gritos de auxilio invadieran su mente. Era un tormento abrumador y se llevó las manos a la cabeza, tratando de ahogar la cacofonía de lamentos. Cada eco era una vida truncada, una historia no contada, y la desesperación la envolvió, como si cada una de esas almas la llamara a gritos. «¡Cierra esto! ¡Basta!», gritó, sintiéndose cada vez más atrapada en una red de terror. «Así es el costo de tu elección, María», dijo la niña, sus ojos parpadeando con un brillo de satisfacción sombría. «Pero no temas, aquí puedes hacer preguntas. En este mundo los secretos se revelan, y con ellos el poder que ignorabas que tenías». María, aún temblando, levantó la mirada, sintiendo una extraña vibración. ¿Poder? ¿Qué tipo de poder? Un poder para cambiar la realidad a tu antojo, un poder que solo puede surgir del sufrimiento ajeno. Puedes ser salvadora o puedes optar por la venganza. El rostro de la niña mostró una mezcla de tristeza y revelación, como si muchas decisiones pesaran en ella. Solo tienes que decidir quiénes deben sufrir y quiénes deben ser salvados. Una oscuridad surgió en el fondo de su ser. El miedo se transformó en tentación, y María sintió cómo una fuerza desconocida palpitaba en su interior. «No puedo hacer eso, no puedo jugar con vidas», murmuró, sintiendo las sombras acechando más cerca. «Pero tu decisión ya ha comenzado. Siente la energía que fluye a tu alrededor». Alrededor. Puedes guiarlos o atraparlos, puede ser su salvación o su condenación. Abre los ojos. La niña alzó su mano y una imagen brillante se formó ante María. Eran los rostros de su familia, filtrados a través de la bruma, mirándola con amor, pero con preocupación. Los ecos en su mente aumentaron en intensidad, y la visión de aquellos rostros la hirió. ¿Sería capaz de salvarlos, de librarlos de la tormenta en la que estaba inmersa?
¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo el corazón dividirse en múltiples direcciones. Lo que ya sabes, solo hazlo. Las sombras siempre buscan un líder, respondió la niña, y mientras lo hacía, el caos creció en su resignación. Y en ese instante, la puerta del horror que había empezado a abrirse hizo eco, revelando una opción de oscuridad que la tiraba hacia su centro. María se encontró ante un dilema oscuro. ¿Tomaría el poder que se le ofrecía a costa de muchas vidas perdidas? El viento aulló de nuevo, llevándose consigo las palabras no pronunciadas. La oscuridad estaba atenta, esperando la decisión, y en el corazón de María una inquietud latía con fuerza. Sin embargo, la niña sonrió, su mirada asombrosamente penetrante. La verdadera prueba se acerca, María, y será más aterradora de lo que imaginas. Y así, en el horizonte distorsionado de su mente, comenzaron a vislumbrarse sombras inquietantes que podrían llevarla al abismo o a la redención. Pero, ¿en qué lugar quedaría su humanidad? Un roce de aliento gélido recorrió su nuca, y antes de que pudiera procesar sus pensamientos, nuevas sombras comenzaron a elevarse a su alrededor. Las miradas llenas de desesperación que la rodeaban se multiplicaban. ¿Sería ella la luz o la sombra en esta batalla entre el dolor y la salvación? La oscuridad acechaba, mientras la verdad se acercaba, y el siguiente paso se volvía inevitable. ¿Cuántas almas más caerán?, murmuró María, sintiendo el peso de su decisión presionando contra su pecho. Y en ese momento quedó claro, la historia apenas comenzaba a revelarse. María intentó respirar profundamente, pero lo único que entraba en sus pulmones era la densa atmósfera de desesperación que las sombras le ofrecían. El eco de aquella frase retumbaba en su mente. Las sombras siempre buscan un líder. ¿Era eso lo que necesitaban? ¿Una guía en medio de su sufrimiento? La niña dio un paso hacia ella, y la imagen de los rostros familiares volvió a formarse en su mente. La angustia se convirtió en furia, y el deseo de proteger a los suyos se encendió como una chispa en la oscuridad. «No puedo dejar que caigan», dijo María, más para sí misma que para la entidad que tenía frente a ella. Su voz tembló, pero también resonó con una decisión creciente. «¿Qué debo hacer?», replicó, sintiendo que sus palabras podían cambiar el curso de esta pesadilla. Las sombras que la rodeaban parecían calmarse, como si esperaban su elección con ansias. La niña sonrió, y en sus ojos vacíos algo brilló como un destello de esperanza. «Debes afrontar tus miedos y hacerte cargo de este mundo. Aquí, la luz y la oscuridad se entrelazan en un balance delicado. Puedes buscar la salida, o puedes dejar que las almas encuentren la paz que merecen». Su voz se tornó más intensa, un canto hipnótico que arrastraba a María hacia un precipicio emocional. «¿Y cómo se supone que debo hacerlo?». Los murmullos de las almas resonaban en su mente, y sentía cómo las sombras comenzaban a pulsar con una energía nueva, como un latido. Podía sentirse poderosa, pero a la vez horrorizada por lo que eso significaría. «Aléjate de la luz, María. Deja que tus sombras te muestren el camino». La niña se acercó aún más, y la bruma que la rodeaba parecía absorber la luz que había en este mundo. Cada paso que daba resaltaba el miedo en el corazón de María. Ella recordó la historia de una leyenda que había escuchado cuando era niña, sobre un sacrificio necesario para alcanzar la redención. «Pero eso significa que alguien tiene que sufrir. No estoy dispuesta a eso», replicó, con el corazón en un puño. Las almas la miraban, suplicantes, y su excusa se desmoronaba ante la evidencia de su dolor. «No se trata de lo que deseas, sino de lo que ya sabes». La voz de la niña reverberó, mientras las sombras comenzaban a girar, mostrando visiones de lo que podría ser. Kaar, su hermano desaparecido, era uno de ellos.
Estaba atrapado, luchando contra la oscuridad, y el deseo de rescatarlo avivó su determinación. «Basta de juegos, ahora quiero respuestas, y las quiero ya», gritó María, su voz resonando en el vacío. Las sombras se detuvieron, atentas a su frustración. La figura de la niña se iluminó con un resplandor tenue, y entonces, como un faro en medio de la tormenta, comenzó a surgir su propia sombra. Las respuestas siempre están en el reflejo de tu propia oscuridad, dijo la niña, formando una espiral de sombras que parecía bailar a su alrededor. Entonces, vas a buscar tu verdad. Sigue el camino del sufrimiento y entiende que lo que elijas determinará el destino de todos. El aire se tornó denso y el viento aulló como si intentara advertirle. María miró hacia los rostros llenos de angustia que la rodeaban y en ese instante supo que debía decidir. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un lamento tan intenso que la paralizó, convirtiendo su sangre en hielo. La sombra de su hermano se intensificó ante sus ojos, junto con visiones aterradoras de almas atrapadas, y una pregunta emergió de su interior. ¿Podría realmente soportar la carga de esas vidas? «¡Caar!», gritó, un torrente de desesperación en su voz. Pero las sombras comenzaron a girar más rápido en respuesta, aumentando el caos a su alrededor. «Tu tiempo se agota, María. La decisión es tuya. El dolor puede transformarse en poder o en condenación», sonó la voz de la niña, mientras una sombra más se arremolinaba a su alrededor. María sintió un impulso irrefrenable. En el abismo de su mente, la elección se presentaba cruda y clara. Con el peso de la vida y la muerte pendiendo de un hilo, María se encontró frente a la paradoja de su existencia. «¿Seré capaz de hacer lo correcto?», pensó, mientras la sombra de la niña avanzaba hacia ella con una sonrisa inquietante. Con el corazón palpitante, se dio cuenta de que lo peor aún estaba por venir, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué sombras estaría dispuesta a invocar para salvar a aquellos que amaba? La oscuridad se abalanzó sobre ella, y María supo que el siguiente paso definiría no solo su propia historia, sino el destino de muchas almas. Pero, ¿estaba lista para el precio que eso podía conllevar? La sombra de su propia elección se cernía sobre ella, y el miedo a lo que podía perder se intensificaba. Las risas melancólicas resonaban desde las profundidades, y María sintió que su decisión se acercaba rápidamente, llevándola a un punto sin retorno. «¿Realmente tengo el poder para cambiarlo todo?», se preguntó, sintiendo que el horror estaba más vivo que nunca. El viento ululó de nuevo, trayendo consigo la promesa de más sombras. La historia estaba lejos de concluir, y el oscuro camino que se abría ante ella prometía desafíos que jamás había imaginado. Con un último vistazo a aquellas almas, María supo que debía enfrentar su destino. La oscuridad no solo la acechaba, sino que estaba lista para reclamarla. María sintió cómo el aire a su alrededor se espesaba. La profunda tristeza de las almas atrapadas parecía absorber toda esperanza, devorando a su paso cualquier destello de luz. La risa de la niña resonaba con ecos escalofriantes, burlándose de sus miedos, de sus debilidades. «¿Elegirás el poder?», preguntó, mientras sombras se alzaban danzando en un festín macabro. «¿O dejarás que el brillo de la luz ahogue tu destino?». Los gritos se mezclaron con las risas, un coro aterrador que reverberaba en los muros de su mente. El rostro de Caar se encontraba entre las visiones borrosas, su mirada suplicante clamando por ayuda. María cerró los ojos, tratando de bloquear el dolor. «No voy a permitir que esto me consuma», pensó, sintiendo que la furia comenzaba a brotar desde lo más profundo de su ser. La niña inclinó la cabeza. «Tu ira es bien recibida, pero asegúrate de que no te lleve a la perdición. El sacrificio es inevitable, y hoy tú decides quién serás».
Con esas palabras, las sombras se intensificaron a su alrededor, llenando el espacio con un frío que le calaba hasta los huesos. María respiró hondo, intentando encontrar claridad en medio de la tormenta. Si el dolor puede transformarse en poder, entonces debo averiguar cómo podría usarlo, murmuró. La estrategia comenzó a formarse en su mente. Fue así que, sintiendo el peso del universo sobre sus hombros, dio un paso hacia el abismo. Voy a buscar la verdad detrás de este sufrimiento, proclamó, las palabras resonando como un llamado a las almas que la rodeaban. Dame lo que necesito para liberarlos. Las sombras giraron en torno a ella, sus murmullos adquiriendo un tono que parecía responder a sus deseos. La niña sonrió, su expresión oscilando entre lo siniestro y lo esperanzador. Ahora estás lista para lo que viene. Antes de que pudiese procesar sus pensamientos, las sombras se lanzaron sobre María, atrapándola en una red helada. Siente el dolor de los que has perdido, susurraron al unísono, sus voces como un silbido cortante. Torturas de sus recuerdos más oscuros aparecieron. La imagen de su madre, su cuerpo débil y caído, se presentó vívida ante ella, junto a la de su hermano, luchando por escapar de las garras del horror. «No quiero ser como ellos», gritó, pero las sombras la mantenían prisionera. Su cuerpo temblaba mientras el tormento se apoderaba de su mente. La rabia la llenó, ardiendo como fuego en sus venas. «Si esto es lo que debo afrontar para salvarlos, lo haré». Con un grito desgarrador, María liberó su ira. Las sombras vacilaron, y el torbellino de dolor comenzó a desvanecerse. La niña observaba, fascinada. «Bien hecho, Liber», dijo, mientras nuevas sombras emergían, formando figuras grotescas a su alrededor. «Toma lo que es tuyo». María extendió su mano, sintiendo cómo una energía oscura y vibrante comenzaba a fluir a través de ella. Las almas la miraban, sus rostros tan llenos de miedo como de esperanza. «Si puedo convertir esto en mi poder, quizá podamos liberarnos todos», pensó, apretando los dientes con decisión. El caos continuaba, pero había un cambio palpable en el aire. De repente, un rugido ensordecedor estalló en la distancia, interrumpiendo sus pensamientos. «Eso no es lo que crees», murmuró la niña, y de la nada, una figura oscura emergió entre las sombras, una manifestación de todo el sufrimiento que anhelaba venganza. María reconoció ese rostro. Era un ser que había jurado no ver nunca más, y en ese instante comprendió que su elección no solo afectaría el destino de las almas perdidas, sino que podría abrir la puerta a lo que había estado huyendo. ¿Sería suficiente su nueva determinación para confrontar ese horror? ¿Podría realmente convertirse en la líder que las sombras buscaban? ¿O lo que una vez amó vendría a reclamarla? El peso de la decisión era abrumador, y en el eco de su corazón la pregunta resonaba: ¿sería capaz de soportar el costo de su salvación? La oscuridad se cernía sobre ella, y con cada latido sentía que el desenlace estaba más cerca. La lucha por el futuro apenas comenzaba. María sintió cómo el aire se tornaba más denso, como si las sombras estuvieran vivas y respirando a su alrededor. El rostro de aquel ser oscuro se hacía cada vez más nítido, y el horror que había creído enterrado comenzó a arrastrarla a un abismo de recuerdos dolorosos. Aquellos ojos, vacíos y fulgurantes, le traían la esencia de su pasado, un pasado lleno de traición y desdicha. Con cada paso que daba hacia esa figura sombría, la risa de la niña se transformaba en un eco desgarrador que retumbaba en sus oídos. «Nunca escapaste realmente, María», susurraba la niña, su voz suave pero penetrante como un cuchillo. «Ella llevará siempre tu carga». María luchó por mantener la mente clara. Sabía que tenía que enfrentarse a este ser, a lo que había jurado no volver a ver. «¿Por qué has vuelto?», preguntó, su voz temblorosa resonando en el vórtice de sombras. «Ya no tengo nada que perder». El ser sonrió, pero no era una sonrisa cordial. Era una mueca que parecía alimentarse de su angustia. «Oh, amor mío, has dado mucho en tu búsqueda de poder.
las almas que has buscado, los sacrificios que has hecho, todo te ha llevado a mí. La voz era un canto de sirena que atraía su dolor como lo hace la oscuridad a un corazón solitario. Entonces las sombras se agitaron y empezaron a formar imágenes. María vio su casa, sus paredes desgastadas por el tiempo, el rastro de una vida que parecía ajena. A sus pies, el suelo se cubría de sus memorias. Cada rincón guardaba el eco de risas y llantos, de abrazos y despedidas. Un inconfundible escalofrío le recorrió la espalda. «No, esto no es real», se dijo a sí misma, mientras el ser se acercaba, cada paso resonando como campanas de luto. «¿No es real?», rió el ser, su voz teñida de desdén. «Tus recuerdos son lo único que te queda. Piensa en todos esos momentos perdidos. No puedes deshacerte de ellos. ¿Te atreverás a rechazarlos de nuevo?». Las sombras alrededor de María comenzaron a retorcerse, tomándose de las manos como si fueran un ejército ansioso por someterla. «¡Cállate!», gritó, y con un esfuerzo sobrenatural sintió el poder oscuro en su interior resonar con fuerza. La ira se transformó en una antorcha en su corazón. «No dejaré que mi pasado me defina. No soy la niña asustada de antes». Las sombras comenzaron a replegarse, y por un momento la figura oscura tambaleó. La niña, que había sido su guía, parecía observar con una mezcla de asombro y diversión. ¿Vas a enfrentar tu dolor o cederás a la oscuridad? Ese es tu verdadero poder, María. Si el sufrimiento da vida a mi fuerza, entonces lo usaré, replicó María, su voz resonando con la fuerza de una tormenta. Sintió el calor surgiendo en su interior, una llama que devoraba las sombras a su alrededor. Pero el ser sonrió y el aire se heló de nuevo. «No es tan simple, querida. Para obtener fuerza, primero necesitarás sacrificar algo aún más valioso». A medida que hablaba, la sombra se dividió en múltiples reflejos, cada uno mostrando las caras de aquellos que había perdido. «Te lo voy a quitar todo», advirtió el ser burlonamente. «Tu madre, tu hermano, todo lo que has amado, ellos volverán a ser parte de mí». María sintió el terror apoderándose de ella, pero también el poder que había reclamado. «Nunca les dejaré». «¡Ir!», gritó, sabiendo en su interior que debía pelear aunque el costo pudiera ser su propia alma. De repente, las sombras comenzaron a cerrarse nuevamente. María estaba rodeada, y aunque se sentía poderosa, el sacrificio la acechaba como un lobo hambriento. «No permitiré que me consumas», bramó, y en ese instante las sombras titubearon. El eco de los gritos y las risas se transformó en un estruendo ensordecedor, y con un movimiento desesperado, María decidió lanzarse hacia el corazón de la oscuridad. El dolor y la rabia la guiaron, pero ¿sería suficiente para romper el ciclo del horror que la ataba a su pasado? ¿O su sacrificio sería demasiado alto? La lucha por su alma apenas comenzaba. María respiró hondo. Estaba en el límite, rodeada por sombras que danzaban como serpientes. En su mente resonaban los ecos de cada decisión, cada sacrificio. La figura oscura frente a ella se reía, una risa que reverberaba en lo más profundo de su ser. ¿Crees que puedes salvar a tus seres queridos y salir ilesa de esto? Tu dolor alimenta mi poder, murmuró la entidad, cada palabra un puñal que la atravesaba. «No te tengo miedo», respondió María, sintiendo que el nuevo poder que había reclamado ardía en su interior. Pero la verdad era que su valentía se sentía cada vez más como una máscara. Había tantas almas atrapadas, tantos lamentos que clamaban por liberación. La figura del ser oscuro se transformó en la imagen de su madre y su hermano, sus rostros llenos de tristeza y desesperación. «No dejes que te consuma», suplicó la figura de su madre, sus ojos suplicantes.
«Estoy aquí, nunca dejaré que les pase nada», gritó, sintiendo que cada emoción se agolpaba en su pecho. Con cada palabra, su resolución crecía. «Puedo ser más fuerte, no solo por ustedes, sino por todas esas almas atrapadas». De repente, la realidad a su alrededor empezó a distorsionarse, y los ecos de las almas resonaron, como si respondieran a su decisión. ¿Más fuerte? ¿Qué sabes del verdadero poder? El ser oscuro avanzó, pero María sintió un calor envolvente en su interior, una luz que proyectaba valentía y determinación. «Eres solo un reflejo de mis peores temores», gritó, y la oscuridad titubeó. «No estoy aquí para enfrentar mis miedos, estoy aquí para ser libre». Con un impulso desconocido, María extendió las manos. Las sombras comenzaron a transformarse, volviéndose menos amenazantes, como si se sintieran atraídas por la luz que emanaba de su corazón. Cada susurro de dolor se convertía en una melodía de esperanza. «Si el dolor puede dar poder, entonces transformaré mi sufrimiento en fuerza, y juntos encontraremos la libertad». Ruidos de lucha se alzaron en el aire. Las almas cautivas comenzaron a rodearla, una danza de luz y sombras. «¡Sálvanos, María! ¡Ayúdanos a encontrar la paz!». Era un clamor unísono que resonó con fuerza. La niña oscura observaba, con una mezcla de asombro y miedo. «Lo que estás haciendo no tiene precedentes», susurró, y aunque sus ojos en un principio brillaban con temor, se tornaron en una mirada de aceptación. María cierre los ojos, dejando que el poder la invadiera. Al abrirlos, observó un brillante camino de luz ante sus ojos. «No seré tu prisionera. No permitiré que otros sufran por su propio dolor. Elijo ser su voz, su liberación». Con una convicción renovada, dio un paso al frente. Un estallido de energía oscura y luminosa la rodeó, fusionándose en una tormenta que absorbía la desesperación. «¡No!», gritó la figura oscura, intentando retroceder. «¿Qué has hecho?». Y cuando parecía que todo iba a colapsar, María se detuvo. «He aceptado mi dolor y lo he transformado en amor, y ahora los llevaré a casa». La figura espectral se desvaneció con un chillido estremecedor. Las sombras comenzaron a disiparse, y en su lugar aparecieron portales brillantes. Las almas atrapadas subieron, sus rostros iluminados por una nueva esperanza. Un torrente de luz brillaba al fondo, como un faro, guiándolos a una nueva existencia. «A través de la luz encontrarán su libertad», María gritó, sintiendo cada latido de su corazón latir con fuerza. Los portales se abrieron aún más, y como un torrente, las almas comenzaron a atravesarlos, dejando atrás el sufrimiento y el horror. La niña apareció a su lado, ahora una figura etérea de luz. «Has elegido bien. Ellos sobrevivirán a su dolor, y con ello, tu historia será recordada». María sonrió, sintiendo que la verdad la envolvía. La luz siempre vence a la oscuridad. No importa el costo, siempre hay un precio que vale la pena pagar. Con un último susurro de gratitud, las almas atravesaron los umbrales. No necesitaban más dolor para seguir adelante. María sintió un gran alivio, una certeza de que su vida y su lucha valieron la pena. Ella no sería solo la madre que había luchado, sino también la salvadora que guiaría a otros hacia la libertad. Se dio la vuelta, observando cómo la oscuridad se disolvía, y mientras las sombras desaparecían, el cielo comenzó a despejarse. Un nuevo alba nace sobre sus tierras, y la esperanza se asomaba entre las nubes. María respiró hondo, una nueva vida, una nueva historia por contar. Un ciclo había terminado, pero otro comenzaba. En su corazón sabía que siempre habría desafíos, pero también que siempre habría esperanza y luz en el camino.
El viaje de desalojo había sido solo el comienzo. La luz enfrentaría nuevos desafíos, pero el amor nunca dejaría de brillar. Y en el fondo de su ser sabía que había elegido ser más que su dolor. Había elegido ser luz. Sus hijos la encontraron en el jardín, jugando, riendo. Los abrazó fuerte, sintiendo que el amor siempre había sido su verdadero poder. «Siempre estaré aquí», susurró, sintiendo que una parte de su esencia nunca se iría de su lado. Mientras la niebla se disipaba, una nueva vida florecía en su aldea. María sonrió, consciente de que siempre había una historia más por contar, un nuevo amanecer. Su viaje no había terminado, apenas comenzaba. Deja un comentario. Ahora mismo con tu opinión sobre este desenlace. Necesitamos saber qué piensas. Y si no quieres perderte la próxima historia, suscríbete inmediatamente. Dale al botón de like para que otros también descubran este misterio así como tú. Compártelo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperes ni un segundo más.